¿Podemos hacer crecer hueso de esa forma, por ejemplo, en la mandíbula? No. Que tú quisieras hacer que crezca, no. Porque eso ya es de manera genética. Ya está establecido. Ok, aquí está. Ya está establecido de manera genética. La distancia que va a crecer tu mandíbula ya está definida. Lo que tú haces es cambiar la dirección de crecimiento. Entonces, hablemos de una especie de escuadra. Si tú esa escuadra en un perfil lateral abres más el ángulo, ¿qué va a hacer? ¿Dónde se va a ir el punto momento? Más hacia atrás y hacia abajo. Y si tú cierras hacia arriba, entonces no puedes controlar como tal el crecimiento. Puedes guiar la dirección. Hablando, nosotros en diente tenemos la gota de Ricketts como referencia máxima para poder mover un diente. Exactamente. Nosotros con ese avance no podemos ir generando como, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, ¿qué quieres que hacer que crezca? O sea, más elongada, más larga. No del cuerpo, ni mentón, ni nada, pero regularmente eso no se puede. Deberías, pero hay límites. O sea, la mandíbula no tiene tanta flexibilidad como el maxilar. La mandíbula es muy quisquillosa. O sea, dice hasta aquí crezco, y aparte el aporte sanguíneo de la mandíbula es completamente diferente al aporte sanguíneo del maxilar. Entonces, ¿cómo viene el aporte sanguíneo de la mandíbula? A través precisamente de, ¿qué sería? ¿Cómo se nutre esa mandíbula? Intraóseo. Pero ve el maxilar, que también es de la manera, pero no viene de un tronco base o tronco ocular, mientras que el otro es un racimo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Abajo no tienes el suficiente aporte sanguíneo para poderlo hacer. Diría, bueno, sí. Arriba sí tienes el suficiente aporte sanguíneo. No importa la edad. Más que nada no la edad, sino la fibra de colágeno y la cantidad de colágeno que se tenga. Porque de acuerdo al colágeno es donde vas a ir tú llevando a ese hueso. Tú dices el trabeculado, sí, pero necesitas, para hacer el hueso necesitas colágeno. Y ese colágeno tiene que ser en el mismo paciente, o sea, una reabsorción. Un ejemplo, ¿por qué no nos quitamos cadera y ponemos ese hueso en la parte anterior? ¿Qué crees que le suceda a ese hueso de la cadera que pudimos? Deja tú que se necrose. O sea, tú lo insertas, lo fijas y lo posicionas. Pero la misma función, la musculatura entre tejido blando y tejido duro, ¿quién gana? El blando. Tú puedes tener una distancia de tejido blando y le agregas hueso. ¿Qué le va a hacer el tejido blando? Lo va a apachurrar y lo va a regresar a su posición. Por eso es que nosotros cuando colocamos los miofuncionales, no es que ayudemos, no es que estemos así, generando crecimiento. Le estoy quitando el obstáculo, exactamente. Le estoy quitando ese obstáculo para hacer. Entonces, más que un adelantamiento, quita el músculo, un knee bumper, y vas a ver que va a crecer. O una lengua que esté baja, ¿qué crees que le pase a la mandíbula con una lengua baja? Va a ser hacia adelante, pero no es porque el hecho de que de alguna manera digas, la lengua estimula el crecimiento de las mandíbulas para que sean más largas. O ese paciente le genera un hábito de lengua para que crezca más, ¿no? Podrías pensar, tú dirías, pero ya está, supuestamente esto ya está definido genéticamente lo que va a crecer. Tú solo le estás ayudando a que se desplace un poquito mejor. Tal vez él generó el hábito y iba a crecer 8 centímetros, pero por el hábito solamente lo dejó crecer 7. Si tú quitaras, un ejemplo, si tú quitaras a lo mejor porción muscular, no se nos va la mandíbula hasta adelante, sino crece y ahí se queda. Oye, pero sigue sin tener labio. No se sigue, porque ya está genéticamente formado ese, digamos, esa maloclusión o ese crecimiento alterado. Velo del lado contrario. Qué padre sería que nosotros intentáramos detener precisamente esa mandíbula, el crecimiento. No detenemos, solamente redirigimos. O
buscamos redirigir ese movimiento mandibular, porque así como tal, o sea, se han hecho situaciones de que tómate medicamento y va a evitar el crecimiento de tal hueso, que sería genial, ¿no? Pero hasta el momento no se ha llevado a esto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar precisamente ahorita ya del arco de adelantamiento. A ver, reanudar presentación. Ah, qué caray. Lo que pasa es que en el mío no se ve. Bueno, por favor, ¿me ayudan? Para la corrección de una mordida cruzada anterior con un arco adelantado, esta debe tener más que nada un componente dentro-alveolar y un esqueleto. Esto es debido a que las fuerzas necesarias para la corrección de una mordida cruzada anterior de origen esquelético deberán ser mayores a las que pueda producir un arco adelantado. Déjenme ver por qué no. En la computadora presentación no alcanzo a ver lo mismo que en la computadora. A ver. Ahí está. El arco adelantado se realiza haciendo dos pequeños stops a la entrada de los tubos de los molares y dejando de 2 a 3 milímetros de separación del arco principal, las ranuras de los brackets anteriores. A ver, ¿cuánto crees, Doc, que vas a ocupar? Si tú le haces una ranura a 2 milímetros de un lado y le haces una ranura a 2 milímetros de un lado, ¿cuánto crees que vas a tener de separado adelante? No. De nuevo, de un lado pones el arco, marcas y después hacia atrás avientas 2 milímetros y ahí haces el stop. Del otro lado haces lo mismo y avientas el stop 2 milímetros atrás. ¿Cuánto crees que se adelantó? Pensaría uno que 4, pero en realidad se adelantó 2, porque recuerda que son 2 de un lado y 2 del otro, y eso nos da ¿cuánto hacia adelante? Solamente 2. A pesar de que usted aumentó el arco 4 milímetros en longitud, solamente en adelantamiento tuvimos 2 milímetros. Entonces, ¿qué tipo de material tendría que ser? Si yo necesito una fuerza pesada, Acero. tiene que ser de acero. Ahora, si yo le coloco un arco de acero redondo, ¿qué creen que pase? ¿Tengo control del torque? ¿Se van a preinclinar? ¿Qué características debe de tener? Que tenga control de torque. Control de torque, no sea fuerza pesada. Acero, 16 por 16. Ese sería las características del tipo de arco que tendríamos. Ahora, tengo yo aquí la maloclusión, la mordida cruzada anterior, ¿verdad? Vean las características de la mordida cruzada. Prácticamente están tocando los inferiores con los superiores. Solamente me hace falta el puro brinquito. Arco adelantado insertado en los tubos de los molares, y las fuerzas ejercidas van a ser recíprocas. No solo va a proclinar los anteriores, sino que también va a distalizar los molares en menor grado. Recordemos que obviamente por situaciones pues vamos a tener que los anteriores solamente son unirradiculares y los posteriores son multirradiculares. ¿Cuántas raíces contra cuántas raíces? 4 raíces de los anteriores contra 6 raíces de los posteriores, 3 de un lado y 3 del otro. ¿Quién va a tener mayor efecto? Obviamente los dientes anteriores. Y entonces no se mueven los posteriores. Sí, tienen una ligera distalización. Puede ser perceptible, pero si por ejemplo tenemos un segundo molar, ¿cuántas raíces en total están siendo contra 4? Exactamente. Entonces no vas a percibir ese movimiento. Si no tuvieses el segundo molar, te vas a dar cuenta que se va a ir distalizando poco a poco.
tenemos que en la mordida anterior descruzada nótese la proinclinación del incisivo y el espacio ganado por la distalización del molar. Entonces este arco, ¿qué creen que va a hacer en la parte anterior? ¿Qué me va a generar? Diastemas. Va a generar espacios. Si yo requiero esos espacios, excelente, y necesito mesializar ese canino y dejar en clase 1 y en molar clase 1, excelente. Pero si no, también se pueden llegar a ver espacios posteriores. Trema, en este caso serían tremas. Entonces, pero lo más probable es que solamente se proinclinen. Y eso que tienen ustedes un arco rectangular, un arco cuadrado. Imagínense si fuera un redondo, ¿cómo se hubieran proinclinado? Completamente, o sea, se proinclinan bastante. Ahora, acción realizada, colocación de un arco adelantado para descruzar la mordida. Reacción producida, vamos a tener la proinclinación de los incisivos superiores, la distalización de los molares superiores, un torque positivo en incisivos superiores, inclinación distal coronaria, ojo, inclinación distal coronaria y mesial de las raíces de los molares. ¿Me conviene la inclinación distal coronaria de los anteriores? Se quedan en hueso. El anclaje posterior, ¿a qué se refiere con anclaje posterior? Que necesita tener unas bandas, o vamos, en la parte posterior va a ejercer cada vez más fuerza. Y la disminución del ángulo nasolabial. Disminución del ángulo nasolabial. Recordemos que nuestro ángulo nasolabial va a ser la inclinación precisamente que vamos a tener entre debajo de la nariz y el labio superior. A mi paciente, ¿cómo se ve mejor? ¿Con un perfil recto, con un perfil cóncavo o con un perfil convexo? Dependerá mucho de la cara de mi paciente. Si es un paciente cóncavo, pues excelente, le voy a ayudar. No se va a ver tan deprimido ese labio superior. ¿Dudas con este arco de avance? ¿Nada? ¿Y cómo se agarran los dientes del bracket hacia el arco? Se supone que va a quedar despegado 2 milímetros.